Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hablemos del relato Reunión de John Cheever. The last time I saw my father was in Grand Central Station. I was going from my grandmother's in the Adirondacks to a cottage on the Cape that my mother had rented, and I wrote my father that I would be in New York between trains for an hour and a half and asked if we could have lunch together. His secretary wrote to say he would meet me at the information booth at noon, and at 12 o'clock sharp, I saw him coming through the crowd. He was a stranger to me. My mother divorced him 3 years ago, and I hadn't been with him since, but as soon as I saw him, I felt that he was my father, my flesh and blood, my future, and my doom. Cuando fui a Los Ángeles, estuve leyendo en idioma original el libro The Stories of John Cheever. La idea era crearme un entorno angloparlante propicio para practicar mi inglés antes de partir a la ciudad californiana y durante mi trabajo investigando en la UCLA. De todos los relatos me impactó el titulado Reunión, publicado por primera vez en 1962 en la revista The New Yorker. La calidad de un relato, cuando es similar en dos de ellos, termina por ser subjetiva. Para mí, de los relatos del libro, probablemente no sea el mejor, pero sí es el que más me impactó por dos motivos: la cantidad de información que aporta sin ofrecerla de manera explícita, y por la economía de recursos narrativos en una historia tan completa y tan redonda. Es bastante fácil resumir la trama de este relato. Como indica el título, se basa en un encuentro, una cita de dos personajes con características peculiares. We went out of the station and up a side street to a restaurant. It was still early and the place was empty. The bartender was quarreling with a delivery boy, and there was one very old waiter in a red coat down by the kitchen door. We sat down, and my father hailed the waiter in a loud voice. "Kellner!" he shouted. "Garçon! Camerieri! You!" Desde Cronología Viviente de Anton Chekhov hasta la versión esta de Reunión del mismo título, escrita por Richard Ford, muy influenciado por la historia original de Cheever también, varios textos de la literatura se fundamentan en la idea de un encuentro que puede conllevar consecuencias inesperadas para los personajes involucrados. Y como en ella es más importante lo que no se dice que lo que está escrito. Lo fundamental en Cheever está en la economía de recursos. Un texto increíblemente corto que no tiene antecedentes ni moralejas. Como el gran cuentista ruso Chekhov, Cheever agarra un trozo de la historia y nos la presenta tal y como ocurre ante nuestros ojos, con escasos detalles previos al encuentro, sin presentar de forma explícita a los personajes. Tampoco nos revela sus destinos luego de esa reunión que ocurre en el relato. En realidad tampoco hace falta que nos diga qué va a pasar después. La ilusión de este hijo por Charlie, por pasar un día agradable con su padre, cuya vida ha estado quizás marcada por la ausencia de la figura masculina y al que verá nuevamente, nos introduce en una historia donde nada es explícito. ¿Por qué no ve a su padre? ¿Por qué lo describe como mi futuro y mi perdición? ¿Qué circunstancias han provocado el alejamiento? Dada la inquietante conducta de la que seremos testigos, ¿significa algo más específico en el caso de Charlie? ¿Por qué el joven quiere volver a verlo si tiene esta situación rara, esta relación extraña con el personaje? ¿Cómo terminará este encuentro que debe ser tan impactante para ambos? A partir de aquí, los escenarios y los personajes que interactúan con
padre e hijo, pasan ante nosotros dejándonos la misma sensación de cercanía o rechazo, según las circunstancias que van aconteciendo. La narración de Cheever plantea algunas preguntas difíciles. ¿Qué siente Charlie en realidad por su padre? ¿Por qué parece reacio a contarlo? ¿Por qué no confronta a su padre por su comportamiento que hace que los expulsen de una sucesión de restaurantes cuando tienen tan poco tiempo para su reencuentro? No podemos responder a estas ni las anteriores preguntas de manera definitiva, porque Reunión o Reunion avanza a base de pistas y sugerencias en lugar de detalles concretos. Pero el hecho de que Charlie huela inmediatamente a whisky, sienta el olor a whisky en su padre, y esto es lo primero que menciona cuando siente el cóctel de aromas, implica que el alcoholismo es un problema para él, para su padre, pero que es algo que se confirma por el comportamiento grosero de él y su actitud desconsiderada, y que de alguna forma Charlie, aunque ve eso en su padre, espera que se convierta también en un problema para él. He put his arm around me, and I smelled my father the way my mother sniffs a rose. It was a rich compound of whiskey, aftershave lotion, shoe polish, woolens, and the rankness of a mature male. I hoped that someone would see us together. I wished that we could be photographed. I wanted some record of our having been together. El cuento, en general, es uno de los géneros más difíciles. Siempre lo digo. El ejemplo que yo suelo recordar siempre es el que se apunta cuando se habla de que debe ser una flecha que va directamente a un blanco, al que el simple toque del ala de una mariposa la puede desviar del centro de esa diana. Me refiero a este tipo de cuento para adultos, que no tiene nada que ver con el conte francés ni la referencia para adultos que a veces usamos en español cuando queremos referirnos al porno. Hablamos de un cuento o relato donde el autor no se permite moralejas, largas presentaciones ni emociones dilatadas, porque todo lo que no lleve a un golpe final, al impacto emocional que nos deja, es puro oropel que afecta a ese golpe entre neuronal y emotivo. En definitiva, el cuento Reunion o Reunión, si bien su sinopsis es muy sencilla de contar, vemos que implica una complejidad narrativa propia de un espacio narrativo bastante limitado, bastante difícil o muy difícil de trasladar a una historia tan poderosa en términos reflexivos. Es una historia intrigante y muy eficaz en términos de estilo sencillo y directo, en cuyo fondo discurren corrientes ambiguas que merecen análisis y meditación, incluso si, o quizás precisamente por eso, porque el texto en sí no nos proporciona respuestas definitivas. John Cheever se muestra aquí como un gran presentador del carácter humano, con sus contradicciones, sus necesidades de reconocimiento e incapacidades para aceptar la realidad como es y no como queremos que sea. Sin duda, este relato completo, el libro de cuentos, primero el relato, pero después todos los relatos de John Cheever, sin duda muestra otro de los grandes narradores de los Estados Unidos de Norteamérica, que se puede agregar a la inmensa lista de talentosos escritores que ha dejado esa nación a la historia de la literatura. Recomiendo mucho el texto. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.